Muy buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente y sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña Joselo Andrade, director ejecutivo del instituto. Joselo, muy buenos días. Muy buenos días, Danilo. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Joselo? Gracias por estar aquí. En este programa estaremos conversando sobre la coyuntura económica y política de Bolivia. Para esto nos acompañará un invitado especial. Él es Mauricio Ríos García. Mauricio es economista por la Universidad Mayor de San Simón en Bolivia. Tiene una maestría en economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en la que además desarrolla su tesis doctoral en economía aplicada. Escribe con regularidad en los diarios más importantes de Bolivia. Tiene experiencia como catedrático y decano en facultades de posgrado de Bolivia y actualmente se desempeña en el ámbito privado como asesor de inversiones y estructuración de patrimonio internacional, como socio fundador y director de Crusoe Research. Mauricio, muy buenos días. Gracias por estar junto a nosotros. Danilo, ¿cómo estás? Encantado de saludarlos, encantado de acompañarlos. Joselo, como siempre, un gusto saludarte también. ¿Cómo andan? Encantado de estar con ustedes, insisto. Bueno, la verdad, yo tengo que confesarles, amigos, aquellos que nos están escuchando, así como lo hacen martes a martes en este su programa Contrapunto Liberal, que Mauricio Ríos es un gran amigo. He tenido oportunidad de topármelo y conocerlo en el extranjero y luego pues mantener una fraterna relación de amistad más allá de esos valores que compartimos aquellos que amamos la libertad. Para todos aquellos que nos están escuchando, pueden seguirlo a Mauricio Ríos García, búsquenlo en las redes sociales. Él es la voz autorizada en Bolivia para hablar de los temas económicos y para un poco orientarlos sobre qué es lo que está sucediendo o qué es lo que ha dejado de suceder o qué es lo que tendría que suceder en Bolivia para que este país salga adelante. Un país, hermano, que lamentablemente es víctima del socialismo del siglo XXI desde hace ya bastante tiempo, ¿no? ¿En qué momento llega el socialismo del siglo XXI, Mauricio, a Bolivia? Muy buena pregunta. Mira, unos dirían que con la llegada de Evo Morales al poder, que es a fines del 2005, con las elecciones que hubo a fines de 2005, unas elecciones forzadas luego de un largo periodo de mucha convulsión en el país, también termina siendo presidente en enero de 2006. Y finalmente se empieza a establecer un modelo, el modelo que típicamente ha implementado el socialismo del siglo XXI, con la nacionalización de los hidrocarburos el 1 de mayo de 2006. Si tuviéramos que ponerle un hito o si tuviéramos que identificar un momento a partir del cual el socialismo del siglo XXI empieza formalmente con el ejercicio del poder en Bolivia, es en 2006 con la llegada de Evo Morales al poder. Sin embargo, otros podrían decirte que empieza con el adoctrinamiento de Evo Morales en el Chapare ya en los años 80, cuando la izquierda radical empezó a formarlo. Luego, eventualmente, terminó convirtiéndose en diputado. Terminaron en el año 2000, sí, en el año 2000 con la famosísima Guerra del Agua, que no fue otra cosa más que un ataque al modelo implementado a principios de los 90. Vamos, estábamos encaminados a adoptar lo más importante de lo que hubiera sido un modelo chileno en Bolivia, por decirte algo, ¿no? Implementamos el sistema de pensiones de AFPs, como en Chile, capitalizamos empresas, privatizamos otras, liquidamos varias otras, etcétera, etcétera, Oye, etcétera. Mauricio, disculpa que te interrumpa, pero de hecho, yo recuerdo cuando empecé a empaparme de las ideas liberales, dentro de las reformas que se dieron en la década de los 90, incluso Bolivia llegó a ser ejemplo. Ya me acuerdo haber visto en Commanding Heights cómo se hablaba del gobierno de Sánchez de Lozada, ya, y de lo que estaba pasando en Bolivia, y aparentemente era un momento en el cual Bolivia se estaba insertando en las reformas que estaban teniendo lugar en ese momento y que se suponen de alguna manera iban a mejorar las condiciones no solo de Bolivia, sino de algunos países de América Latina. Pero ¿qué pasó? O sea, ¿cómo pasamos de un gobierno de Sánchez de Lozada, digámoslo así, con un modelo exitoso, con un modelo que tendió o migró hacia las privatizaciones, o más claro, a introducir competencia en un sector tradicionalmente estatizado, ¿no? ¿Ya? Y de eso
a caer en las manos de una persona pues que es representante de los cocaleros y de los sindicatos y de lo más recalcitrante del pensamiento socialista, no sé. Bueno, excelente pregunta. Mira, en realidad tuvimos aquellas reformas a las que te refieres con el documental de Comani Heights, excelente referencia, por cierto, fueron las llamadas reformas de segunda generación. Primero hubieron las reformas de primera generación del año 85, que fueron aquellas implementadas por un decreto llamado el decreto 21060, que fueron aquellas que permitieron, mediante reformas estructurales en la economía, enterrar el modelo típicamente cepalino de los años 50, 60, 70 América Latina, pero por sobre todas las cosas nos ayudó a terminar de una vez y por todas, en menos de 3 meses, con una hiperinflación del 23.500%. Fue el episodio hiperinflacionario de la región más intenso y más extenso que se había visto hasta ese momento. Y el padrino, o uno de los padres de aquellas reformas, fue Sánchez de Lozada, que para ese entonces era senador por Cochabamba y tenía una influencia muy fuerte como empresario, muy fuerte en la Confederación de Empresarios y tenía una influencia muy fuerte, sobre todo tecnocrática más que liberal propiamente. Y por aquí van más o menos los tiros. ¿Por qué eventualmente las reformas de segunda generación que Sánchez de Lozada implementa una vez que es gobierno del 93 al 97 no terminan teniendo los resultados que se hubiera querido? Pues por varias cosas, pero para hacerlo sencillo, por falta de convicción liberal. Mucha gente piensa que las reformas que se implementaron, de las cuales podríamos hablar en detalle, eran demasiado avanzadas para un país tan poco moderno, que eran demasiado ambiciosas para un país tan pequeño, tan pobre, tan poco moderno, tan poco instruido, para una ciudadanía tan poco instruida respecto a qué es lo que se quería y se pretendía. Y al mismo tiempo, falta de proyección política, porque Sánchez de Lozada fracasa en la reelección. Hubiera sido mucho más interesante que terminara de implementar las reformas de entre el 93 y 97, que se extendieran al menos hasta el 2002, si no me equivoco, porque después el periodo de mandato se extiende de 4 a 5 años y demás. Y al mismo tiempo, Banzer, que fue su aliado varios años antes, fue aliado del MNR, el partido de Sánchez de Lozada, termina echando por tierra absolutamente todo lo que había hecho Sánchez de Lozada en vez de establecer una alianza y tratar de darle continuidad al modelo. Y era un candidato típicamente de derecha, era un militar, un ex general del ejército, que tuvo una dictadura de entre el 71 y el 79 en Bolivia y que implementó como buen militar, o como casi como todos los militares, terminó implementando el modelo cepalino de la época y terminó llevando a la ruina la economía del país, que terminó provocando al mismo tiempo, con ayuda de la izquierda radical de ese entonces, el MIR, el movimiento izquierda revolucionaria, además de la UP, fue una alianza de partidos de izquierda que terminaron provocando la hiperinflación mencionada. Varias cosas. Ese es el periodo más importante, 85-2002, pongámosle, en la cual no se tenía que haber dado pie a que la izquierda radical terminara armando o implementando experimentos como muy bien los conocemos y los hemos conocido en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela y demás, con el socialismo del siglo XXI. Tan sencillo como eso. Y al mismo tiempo, y con esto cierro mi respuesta, a la vez que convicción tecnocrática que liberal. Es decir, a nosotros nos conviene reducir el gasto, punto. Y nos conviene, más allá que sea lo correcto, nos conviene establecer un modelo con un estado relativamente reducido, sobre todo para no volver al pasado y que nos ha permitido solucionar problemas como los de la hiperinflación. Pero lo que ellos querían realmente era eventualmente terminar implementando un modelo típicamente socialdemócrata al estilo europeo. No era una idea, no tenían la idea de implementar un modelo como el chileno de los Chicago Boys, por ejemplo.
Y sí, y básicamente eso, no buscaban realmente. Y curiosamente las reformas que hubo en Bolivia, con esto sí prometo que termino mi respuesta, las reformas fueron muchísimo más ambiciosas que en Chile, porque incluso se las implementó mucho antes de la caída del muro de Berlín, estamos hablando de 1985, ¿no? Y no fueron, y las implementamos sin consultar a la Universidad de Harvard o de Chicago, no vinieron los Chicago Boys, es decir, no enviamos Chicago Boys a la Universidad de Chicago para que se preparen y vinieran a implementar un modelo. No, lo implementamos nosotros. Efectivamente, hubo un equipo de personas del ADN del general Banzer que fue enviado a Estados Unidos y se puso en contacto con alguien como Jeffrey Sachs, que es muy bien mencionado también en el documental de Comanche Heights. Pero eso es todo el vínculo, vamos. El modelo realmente que se implementó aquí fue puramente boliviano, aunque con influencia de George Jackson Eder, que ya te contaré sobre esto un poco más adelante también, que tenía vínculos con la escuela austriaca, con Mises, conocía el seminario de otras reformas que hubo el 56 con otro experimento de la izquierda radical también, pero ya no me voy a extender en eso porque no va a cuento. No, la verdad es que es interesantísimo. Les comento, estimados amigos, bueno, estamos en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política con Mauricio Ríos García, boliviano de Cochabamba, amigo de la libertad y amigo de los liberales, definitivamente, hablando sobre Bolivia. Pero, de hecho, cuando yo estudiaba economía, Bolivia era caso de estudio, y era caso de estudio precisamente en ese momento, no por hacer las reformas todavía, y no es porque estudié en los 80, sino porque mucho de lo que llamaba la atención era la hiperinflación. O sea, si había un país de América Latina que había experimentado una hiperinflación potente, 23,000 y pico %, era Bolivia, y se habla de cómo unas ciertas reformas, una cierta cordura, o digámoslo así, el paso a la sensatez, digámoslo así, monetaria, dio lugar a que corten con eso, pues, y bueno, y emprendan otro camino. Luego me llama mucho la atención esto de las reformas de primera, segunda, y hoy se habla hasta de reformas de tercera generación, porque en el caso de Ecuador, cuando se intentaron hacer, creo yo, en el año 92, en el tiempo de Sixto Durán Ballén, no tuvieron éxito. O sea, en Bolivia al menos sí avanzaron, tuvieron su momento en que las reformas estas estaban teniendo lugar, y parte de lo que se recoge en Comanche Heights es precisamente cómo Bolivia sí entró en ese proceso de reformas que debió haber culminado en otra cosa. Lamentablemente no fue así. Tal vez hubo mucho más de Jeffrey Sachs que de Milton Friedman, ¿ya? Que fue, a diferencia de lo que me cuentas en Bolivia, pues los amigos de Chile tuvieron un poco más de esta influencia. Para mí, desde luego, Milton Friedman, un pensador, un economista mucho más claro, mucho más preciso incluso, y que tenía identificado que en efecto pues la inflación es un fenómeno en todo momento y todo lugar monetario, pero que ese financiamiento al fin y al cabo obedece a que hay un Estado obeso detrás, siempre queriendo hacerlo todo, siempre queriendo meterse en todo, y que a la larga pues lo único que termina es generando déficit que tarde o temprano o se cubren con monetario inorgánico vía banca central, destruyendo así otras cosas, ¿ya? Y si no, pues con más impuestos, y si no con deuda de hoy, que son impuestos en el futuro, sean impuestos monetarios tipo inflación o sean impuestos del orden común, como los conocemos, IVA y todas esas cosas, ¿no? Cuéntame una cosa, listo, esta es un poco la historia de Bolivia. Llegaron de repente emerge la figura de Evo Morales en el concierto después de la caída del muro de Berlín en 1989, surge el Foro de Sao Paulo en 1990, se llama a la izquierda internacional al Parque Jurásico del socialismo, a tratar de rescatar eso, surge el socialismo del siglo XXI, renovado en nombre y nada más, con los mismos trozos de siempre, pero bueno, y acompañado pues ya del emergimiento del comandante Chávez y de toda esta parafernalia y no sé, la vuelta del idiota latinoamericano una vez más, después de que habíamos leído ya el manual del perfecto idiota y pensamos que estábamos dejando eso atrás, pues regresa el idiota con las mismas ideas de siempre y vuelve a formar descalabros. ¿Por qué no tuvo Hugo Chávez, mejor dicho, Evo Morales, la suerte que tuvo Hugo Chávez? O sea, y con esto no estoy queriendo decir que se muera, aunque la verdad es que ganas no me faltan, pero ¿por qué no sufrió el mismo destino económico? O sea, ¿por qué Venezuela hace que la gente salga
que los venezolanos salgan a las calles y estén en los semáforos de todas las ciudades de América Latina pidiendo caridad, lamentablemente, porque eso no se vio con Bolivia. O sea, ¿cuál es la diferencia fundamental? Bueno, porque Venezuela, en el caso de Venezuela, cuando llega Hugo Chávez, no vienen de la época de reformas que sí hubo en Bolivia, a las que nos hemos referido ahora mismo, ¿no? Lo que pasa con Evo Morales es que recibe una economía muy saneada de la época, de la mal llamada época neoliberal. Es decir, todo el ajuste de todas las barbaridades que hizo la extrema izquierda, sobre todo durante los 80 y con el pésimo económico, con el pésimo manejo económico, quiero decir, de los años 80 fundamentalmente, vamos, que todos los 70 de la derecha también, de Hugo Banzer Suárez, de todos los militares, y aquí tuvimos una seguidilla de golpes de Estado militares, pero impresionantes. Bueno, larga historia, no voy a extenderme en eso tampoco, pero luego todo ese periodo vinieron los tecnócratas liberales, si se les puede llamar de alguna manera, e hicieron todos los ajustes necesarios y debidos en la economía, cuestión que se debería estar haciendo ahora mismo también para evitar que terminemos en episodios relativamente similares a los vividos justamente a mediados de los 80. Evo Morales recibe una economía muy saneada, muy saneada, pero además recibe una ayuda muy importante del extranjero con un perdonazo de deuda muy importante. Si la memoria no me falla ahora mismo, porque la cantidad de números que tengo ahora mismo en mi cabeza es muy grande, pudimos reducir considerablemente la deuda pública externa. Y a partir de eso, Evo Morales la incrementó en 500%, o en más de 500%, hasta 2019, mientras todavía era presidente. Para que te des una idea. Atado a esto, creo que se pudo reducir la deuda hasta el 16%. No me acuerdo, no me atrevería a cerrar esa cifra, pero imagínate tú cómo se redujo la deuda. Se limpió, es decir, se redujo lo más posible el tamaño del aparato público, se hizo ajustes y reformas estructurales, y no solo eso, no solo que tuvimos una deuda pública externa muy reducida, hubo perdonazos del FMI, de España, de todo lado, y Evo Morales estaba arrancando prácticamente con una hoja en blanco, con la economía en una hoja en blanco, y al mismo tiempo también con un cheque en blanco. Y además, por si fuera poco todo esto, también coincide con el auge artificial de la cotización internacional de materias primas, fundamentalmente del petróleo y el gas y de la minería, que es básicamente de aquello que está compuesta la economía boliviana y vamos, de toda América Latina, pero en especial de Bolivia. Entre minería e hidrocarburos, pues la economía está compuesta, representa alrededor del 70%, incluso un poco más. Y Evo Morales, una vez que tiene baja deuda, cuentas públicas relativamente saneadas, lo único que le queda es gastar a lo loco y endeudarse a lo loco. Y con todo ese gasto y endeudamiento, empieza a crecer el tamaño del aparato público de manera exorbitante y yo me atrevería a decir que inédita incluso en toda la historia republicana del país, a partir de que es república. Nunca antes había crecido el Estado de la manera en que ha crecido durante el periodo de Morales. Y ahora mismo también vamos, porque Janine Áñez mucho no hizo al respecto tampoco. Y pues esa es la historia, empezó a crecer como loco. Pero fíjate tú, la pregunta clave que me haces, ¿por qué Bolivia no termina como Venezuela si termina aplicando el mismo modelo? Primero porque ya teníamos cuentas públicas relativamente saneadas, baja deuda y empieza a gastar. Pero ¿por qué no terminamos igual? Porque a fines de 2011 se establece el tipo de cambio fijo, que es un símil, aunque sea imperfecto, de la dolarización en Ecuador. Por eso me gusta hablar tanto del Ecuador también. Cuando discuto sobre estas cosas me dicen, no tienes idea, el Ecuador no tiene no tiene nada que comparar con Bolivia. Yo digo, todo lo contrario. Lo que quisiera yo para el país es que estemos igualmente dolarizados, porque si de algo se ha salvado el Ecuador con la dolarización, ha sido la tentación que tenía Correa de volver al sucre y recurrir al Banco Central del Ecuador como mecanismo de financiamiento, o para que devalúe el sucre como mecanismo de financiamiento del Estado y que eventualmente tengan episodios inflacionarios o hiperinflacionarios como los de la década de los 80 por todo el vecindario. Pues hasta el momento seguimos manteniendo el mismo tipo de cambio fijo. Es decir, Evo Morales ha presumido
de haber crecido como nadie en el vecindario durante varios años. Hablaba de haber recibido la medalla de oro del FMI, medalla de oro de CNN, de todas las revistas y portales económicos internacionales más reconocidos, del Financial Times, de qué sé yo, you name it. Pero la clave de todo esto, el gran secreto está en que esto no explota todavía porque se sigue manteniendo el tipo de cambio fijo. O para los ecuatorianos es como si estuviéramos manteniendo la dolarización. Hemos llegado a tener una apreciación del tipo de cambio de al menos antes de la pandemia y de la crisis de la pandemia del 40%. Es decir, tenido que devaluar ya antes de la pandemia por lo menos un 40% al boliviano. Entonces, ¿cuánto hemos crecido realmente si todo lo que Evo Morales ha construido en 14 años va a terminar derrumbándose en por lo menos un 40% debido a una devaluación de la moneda nacional? Y ni te imaginarás cuánto se ha apreciado el tipo de cambio a raíz de la caída de la economía por la pandemia, como efecto agravante y no como causa propiamente de la crisis. Entonces ya te imaginarás lo que causará el momento en cuanto Arce se le ocurra decir que van a devaluar en un punto básico el tipo de cambio en este país. Explota. El gran desafío ahora mismo para que Bolivia no termine de convertirse en Venezuela, porque además hay otros factores, es el tipo de cambio. Y curiosamente, el único pilar que sostiene a esta economía es el sistema bancario y financiero. Y el sistema bancario y financiero, a su vez, está sostenido por el sistema de ahorros de fondos previsionales de la malvada época neoliberal. Es el único lugar donde ahora mismo hay fondos, no son de libre disponibilidad, pero vamos, estamos hablando de socialismo puro y duro aquí. Si tocan las AFPs ahora mismo, con ayuda de la oposición, pues esto salta por los aires. Es cuestión de tiempo y de mucha suerte. ¿Por qué no ha sucedido hasta ahora? No lo sé. Tal vez haya que preguntarle a algún hechicero, porque de acuerdo con todos los economistas convencionales y demás, tendríamos que haber devaluado hace mucho tiempo y no se toca el tipo de cambio y seguimos incrementando la deuda, seguimos con el gasto público, con el mismo ritmo de gasto público y incremento de deuda pública o incluso más. Entonces es cuestión de tiempo. Y yo tengo muchos temores ya incluso en corto plazo respecto a lo que pueda pasar en el sistema bancario y financiero, que es el lugar donde se identifican los mayores riesgos ahora mismo para la economía nacional. De eso depende que no nos convirtamos mañana mismo en Venezuela. Es interesante porque Bueno, justamente una de las cifras que tenía era eso, que desde 2011 Bolivia ha tenido tasas de crecimiento de su PIB más altas que el promedio de la región, al menos según los indicadores del Banco Mundial. Y bueno, creo que en parte se ha respondido eso, es decir, mucho de ello ha sido consecuencia de este excesivo gasto del gobierno y del endeudamiento que tiene, porque justamente estaba revisando también que en el 2019 Bolivia tenía un balance deficitario de casi el 8%. Es decir, las cuentas del gobierno se encuentran en una situación de estas características, bien deficitarias. Correcto, exactamente. Tenemos un nivel de déficit fiscal enorme, de un nivel de deuda pública enorme. Como les decía, Evo Morales ha incrementado la deuda pública externa nada más en 500%, para que se den una idea. Ahora mismo el margen de maniobra que tenemos es muy reducido para conseguir financiamiento. Para darles una idea, necesitamos entre 4.000 y 3.000 millones de dólares para salvar el momento, para salvar el corto plazo en este país. El gobierno, o el régimen, mejor dicho, de Arce Catacora, tenía proyectado emitir nuevos bonos soberanos por 3.000 millones de dólares en el primer trimestre y no lo ha logrado por una serie de factores. Muchos dicen porque simplemente la renta fija en el mundo está cara. Sí, efectivamente, pero al mismo tiempo Bolivia por sí misma tiene unos factores, unos problemas, unos factores de riesgo que no ha solucionado y que en realidad ha ido acumulando con el paso del tiempo, como es justamente la acumulación de déficit fiscal, entre varias otras cosas. Ahora mismo no tiene ni para sueldos y curiosamente se está preparando para empezar al menos a desechar el modelo de una manera igualmente curiosa, que es mediante el despido masivo de empleados en empresas públicas. La gran mayoría, por no decir que las empresas públicas que ha fundado, que se fundaron o abrieron o nacionalizaron incluso durante el periodo de Evo Morales y Arce Catacora, Choquehuanca y compañía García Linera, ninguna es rentable o están en quiebra directamente. Creo que una o dos son rentables. Y
la cuestionante más grande, el signo de interrogación más grande está puesto sobre yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Eso no es rentable. Los expertos calculan que, así como cuando se nacionalizó los hidrocarburos en el 2006, se pensaba que podíamos haber sido el polo de desarrollo de la energía en la región, pues ahora mismo, algunos 15 años más tarde, los expertos calculan que Bolivia podría tener que empezar a importar gas para consumo interno tan pronto como el 2024 o 2025, para que se den una idea. Entonces, ahora mismo Arce está tratando de hacer, de equilibrarse, está haciendo de trapecista ahora mismo, porque no sabe cómo cubrir el déficit, no sabe cómo conseguir financiamiento, no sabe qué empleados de empresas públicas tiene o no que despedir, cuáles va a mantener a flote, etcétera. Es decir, la situación es muy, muy compleja y muy poca gente habla de esto. La oposición se pone a jugar Pokémon Go, los senadores de oposición se ponen a jugar Pokémon Go en su celular en el Parlamento, hacen propuestas que no van necesariamente en contra de lo que propondría el propio movimiento al socialismo, que es el partido de Evo Morales, Arce Catacora y demás. Así que no hay mucha luz al final del túnel, honestamente. Córcheles, mira, te escuchaba y cuando hablabas de tipo de cambio fijo, se supone que una de las condiciones para mantener el tipo de cambio fijo es pues mantener unas cuentas fiscales relativamente equilibradas, ¿no? Y como dices, o como se indica aquí, que lo que hay es déficit fiscal, una deuda abultada y un gobierno que al final está haciendo las cosas mal, es cuestión de tiempo antes de que ese tipo de cambio fijo vuele por los aires, y con ello un poco el ancla que ha permitido mantener cierta estabilidad a la economía boliviana, porque en efecto, o sea, ¿qué diferencia a un Bolivia, a un Ecuador y a un Venezuela ya unidos en los elementos? Es que en Venezuela destruyeron totalmente el tema monetario, o sea, destruyeron la moneda, y cuando destruyes la moneda, pues todos los demás indicadores fallan, ¿no? Es como destrozar desplazar las luces que te hacen tomar decisiones, y una vez que quedas en oscuridad, pues lo único que queda es perderse en ella. ¿Ya? Ahora, tal vez lo que fue que avancen hacia la dolarización, precisamente para que sea más difícil, porque nunca es imposible, para que sea más difícil abandonar el esquema monetario que nosotros tenemos, ya acá en Ecuador, y que de alguna manera pues tenga el gobierno o que encontrarse atado de manos o tratar de salir por el mismo lado que siempre salen. O sea, a ver, quiero explicarme bien. ¿Qué pasa cuando no te puedes financiar vía Banco Central? Fácil, te queda recurrir a más ingresos por el lado de los impuestos, te queda la vía de reducir el gasto público, por ejemplo. Te queda el tema de mayor endeudamiento, o cruzar los dedos y esperar que los commodities que estás vendiendo, y en este caso, no sé, pues el tema de hidrocarburos, el tema de energía o minas, eventualmente suba de precio en los mercados internacionales, para los cuales solo queda cruzar los dedos, porque tú no haces nada. ¿Ya? Pero espera. Sobre esta última opción que mencionas, justamente el tratar de esperar un milagro y que la cotización Claro. internacional de materias primas incremente. Eso hubiera sido bueno mientras la industria petrolera en el país no hubiera empezado su declinación ya con Evo Morales hace mucho tiempo. El problema de que estemos tan prontos a tener que importar no hace que veamos ya con tan buenos ojos el incremento de la cotización internacional de materias primas. Es decir, si vamos a tener que empezar a importar relativamente pronto el gas que consumimos internamente, ya ni siquiera para cualquier otra cosa, pues yo tendría hay bemoles detrás de la idea de que no solucionaría todos los problemas un petróleo a $140 nuevamente. Ok, lo entiendo perfectamente. Entonces tenemos una buena y una mala noticia para Bolivia, al menos desde mi lectura rápida, ¿no? La mala, en el corto plazo no les va a ir muy bien. La buena es que esto desacredita a los socialistas del siglo XXI y hace que la gente pierda la fe en estos mesías una vez que la realidad se impone. O sea, la realidad de sus fracasos, que llega y de alguna manera hace que la gente tome conciencia de que eso no camina, les devuelve el favor en forma de rechazo político. ¿Ya? Y tal vez cuando la gente tome conciencia que el socialismo es el causante
de esa pobreza, de esa miseria, de esos problemas por los que atraviesa Bolivia, pues sea el inicio de ese camino y esa luz que hay al final de todo túnel para salir del problema. Bueno, es sumamente interesante. Te comento, bueno, les comento a los amigos que ahora también nos van a escuchar en Bolivia, porque obviamente Mauricio va a poner esto en sus redes y bueno, en los canales por los que usualmente se comunica, que yo también tengo la oportunidad de ir ahora poco, voy a ir a Bolivia la próxima semana, tipo domingo, pero voy a estar en La Paz observando de primera mano qué es lo que pasa allá donde la burocracia funciona. Ya, o más claro, donde la burocracia opera, porque la burocracia regularmente no funciona, sino que hace que las cosas dejen de funcionar. Pero ahí donde opera, que me imagino es en La Paz, vamos a ver qué está pasando. Precisamente he sido invitado por otro amigo liberal, Jorge Velarde, que me ha hecho una honrosa invitación para ir a conversar con un grupo de jóvenes bolivianos acerca de cómo funciona realmente la economía, la que sí explica las cosas, la que sí describe el mundo en el que vivimos y la que tiene ideas claras de por qué razón hay sociedades que prosperan. Porque la verdad, a la larga, Mauricio, el problema de América Latina es que seguimos dándole vueltas a algo que ya planteó Adam Smith en 1776 cuando escribe su libro. Es cuál es la naturaleza de la riqueza de las naciones, o sea, por qué razón sociedades que son prósperas. Y como conversaba el día de ayer con otro amigo, bueno, en realidad se conoce la fórmula. ¿Ya? Ese es parte de la ironía del tema, que conocemos que las sociedades que prosperan están totalmente integradas con el resto del mundo, que tienen reglas claras, que no desarman las constituciones y arman otras a la medida, que no concentran los poderes en el soberano de turno, que no van hacia la reelección indefinida, que no utilizan, digámoslo así, el precio de los commodities para reventar a la sociedad aumentando el tamaño del gasto público y más luego no teniendo cómo financiarlo, porque tarde o temprano cuando el precio se desploma, ¡pum!, mano a la deuda, ya, mano más impuestos, y cuando ya no pueden más, el desastre se hizo. ¿Ya? Entonces, bueno, amigos, la verdad es que las soluciones siempre han estado ahí. Hemos venido contestando al hecho de que hay sociedades que prosperan y tienen elementos en común, y las sociedades que no lo hacen también tienen elementos comunes. Miremos lo que pasa en Venezuela, por Dios. Ahora, Mauricio, un poco más al presente quisiera consultarte cómo ha sido el desempeño del actual presidente Luis Arce. ¿Qué tan cercano ha sido al expresidente Evo Morales y sus políticas? Porque al menos cuando fue electo se hablaba o se mencionaba la posibilidad de que fuera como una especie de Lenín Moreno con el caso de Rafael Correa, que al final se terminó desmarcando de su predecesor. Entonces, ¿cómo ha sido el desempeño en estos primeros 10 meses de gobierno? Bueno, la pregunta es muy interesante. He tratado de ensayar sobre esto y al menos por el momento, porque quién sabe si después de todo podría terminar siendo algo como un Lenín Moreno eh, o una nueva versión de Lenín Moreno en Bolivia. Por ahora se lo ve muy leal a Evo Morales. Yo creo que se va a mantener así. Aún así, pienso que podría, por muy baja que sea la probabilidad, podría ser que se convierta más adelante una vez que Evo Morales termine de hundirse políticamente porque está cavando su propia tumba, o al menos eso es lo que parece por ahora, y termine tomando el liderazgo. Con eso digo lo segundo, que falta de liderazgo. Es decir, no se lo ve muy seguido al presidente, las pocas veces que se lo ha visto ha sido para la campaña de las elecciones regionales que hubo en marzo acá, departamentales y municipales, y para las cuales participó muy activamente Evo Morales luego de volver a Argentina, de que estuvo refugiado allá. Em, bueno, y la votación en favor del movimiento al socialismo, pero cayó en alrededor de 13 puntos, si no me equivoco. Es decir, la presencia de Evo Morales para Arce Catacora es muy, 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 muy negativa. Pero por lo que se está viendo aquí, por falta de liderazgo, por falta de decisión, por falta de planes, tanto para la crisis de la pandemia como de la crisis económica, pues nadie sabe muy bien qué pasa exactamente, que hasta aquí parece ser solamente un títere de Evo Morales. Yo creo que en caso de que sea así, no es un títere solamente de Evo Morales. La situación para manejar Bolivia ahora mismo es muy complicada, no solamente y por si fuera poco desde el punto de vista económico y de la pandemia, sino además en el contexto regional,
Yo lo voy incluso desde los problemas que tenemos en Medio Oriente, los problemas que tenemos en Afganistán. Vamos, aquí en Bolivia tenemos intereses iraníes, rusos, chinos, así como los hubo también y los debe seguir habiendo en lugares como Ecuador, Venezuela, Cuba, Argentina y demás. Es decir, nadie quisiera tener en contra, mucho menos dentro de sus propias filas, a alguien como Evo Morales, los cocaleros del Chapare, y luego de los cocaleros del Chapare a todo Cuba, Venezuela, China, Rusia, Irán, metidos en esta olla de grillos que hay ahora mismo en Bolivia. Debe ser muy difícil manejar todo esto, porque si acaso haces o dices algo en contra de Morales, pues vas a tener a todos estos señores en contra tuya. Y cuando la estabilidad pende de un hilo en el país, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que habría que discutir también cuáles son las causas detrás de las cuales ganó primero las elecciones Arce Catacora, entre otras cosas porque generó muchas expectativas basadas en el éxito o supuesto éxito que habría tenido como economista o como ministro de Hacienda durante 14 años o 13 años, para ser concreto. Al mismo tiempo, hay mucho para cuestionar detrás de el hecho que no se haya revisado el padrón electoral, motivo por el cual tuvimos la crisis de fines de 2019 y por la cual al mismo tiempo hubo fraude y eventualmente Evo Morales terminó renunciando, ¿no? Por una serie de movimientos pacíficos de protesta de 21 días en el país, a lo largo y ancho del país, vamos, algo sobre lo que podríamos charlar otra hora también o incluso más, única exclusivamente. Pues por ahora lo está haciendo bastante mal y lo único que juega a favor suyo es la estabilidad de corto plazo. Tan sencillo como eso, lo está haciendo bastante mal. Las expectativas de la gente que tenía sobre él, sobre todo alrededor de las elecciones, ha caído estrepitosamente. Ya ni siquiera en las encuestas internacionales califica bien, porque acordémonos, como decía Danilo más temprano, calificaba bien, era un ministro que calificaba bien como ministro en la región, pero como presidente califica del promedio para abajo. Es bastante mediocre y todavía no estamos hablando en el país de las cosas verdaderamente serias, que son esto de las propuestas de devolución de aportes de las AFPs que debilitarían el sistema financiero y bancario nacional, la pésima gestión de las vacunas, sobre todo las vacunas rusas, las Sputnik en segundas dosis, vamos, y hay varias otras cosas más, pero yo no sé tratar de proyectar qué es lo que podría pasar tanto con Arce Catacora como con la economía, la gestión de la pandemia y demás hasta diciembre en un país como este es una eternidad, así que es muy, muy, muy difícil. Tú acabas de mencionar algo que es propio de economías como las nuestras, ¿no? Yo te diría particularmente las que han sido atacadas por el socialismo del siglo XXI. Hablar de un año adelante es hablar de largo plazo. Ya, nadie sabe qué puede pasar en un periodo tan corto de tiempo porque cualquier cosa es posible, ¿no? Y regularmente no son cambios positivos, o sea, no es que esperamos que de la noche a la mañana se firmen más acuerdos comerciales o la economía boliviana esté integrada totalmente al mundo o se termine con el socialismo del siglo XXI, sino que cualquier cosa mala es posible en el muy corto plazo. ¿Ya? Y un año se convierte en una larga vida y ahora que escucho 10 meses de gobierno, pues la verdad que está largo el camino que Bueno, le toca. yo le di un año de gracia, es decir, un año de beneficio de la duda para ver qué podía Ajá. suceder justamente en este sentido, a ver si se terminaba convirtiendo en Lenin Moreno, a ver si terminaba haciendo ajustes. Podía haber sido un nuevo Víctor Paz Estenssoro, que fue un presidente Okay. muy importante en este país, fue 4 veces presidente, bueno, es muy importante de la historia, en la historia del país, Ajá. sobre todo del siglo XX y de la segunda mitad para adelante del siglo XX, si es que se hubiera animado a implementar reformas ya de tercera generación, que son las que se necesitan ahora mismo en el país, siguiendo las de primera y segunda. Pero ya van 10 meses y nada. Un poco en concreto, Mauricio, ¿cuáles consideras que son esas reformas que son importantes para que Bolivia pueda recuperarse de forma más pronto de esta crisis que han vivido todos los países del continente por la pandemia, pero que además ya nos has mencionado que viene en una situación difícil desde hace varios años? ¿Cuáles crees que son las principales reformas, además de la que ya Ah, mencionaste del déficit público?
Desde un punto de vista liberal radical como el mío, la posición que yo tengo es empezar a asumir los desafíos de los ajustes y los desafíos de las reformas de manera paralela, de manera simultánea y sin rodeos. Primero, sin complejos políticos, con convicción política, por el contrario, y al mismo tiempo sin extenderse demasiado, sin extender la agonía. Tratar de hacerlo gradualmente sería un fracaso económico y eventualmente no serviría para mucho más. Pero ¿qué sería? Como tú muy bien mencionabas, reducir radicalmente el déficit fiscal, pero haciendo recortes al gasto público estructural y no solamente haciendo ajustes cosméticos, como despedir solamente unos cuantos empleados de empresas públicas deficitarias, sino cerrar la gran mayoría, por no decir que todas las empresas públicas deficitarias o en quiebra, que serían prácticamente las que se nos ocurran. Vamos, la cantidad de empresas que se han creado acá, públicas, es enorme y absurda y que representan al mismo tiempo buena parte, que explican buena parte del déficit fiscal y al mismo tiempo reduciría subvenciones, sobre todo a hidrocarburos, que son los problemas que hemos visto en Ecuador también ya con Lenín Moreno y demás. Vamos, eso por un lado. Y por el otro, con las reformas estructurales. A mí me encantaría ver una Bolivia dolarizada como en Ecuador, por ejemplo. Y para que a partir de eso, una vez que sepamos que ya la tentación que tendría cualquier político de izquierda o de derecha, arriba, abajo, recurra al Banco Central para devaluar la moneda nacional como mecanismo de autofinanciamiento. Eso es sumamente importante. Yo creo que la ventaja que ha tenido en el Ecuador los últimos 20 años y un poco más han sido sumamente importantes y es un espejo en el que deberíamos vernos los bolivianos. O si se prefiere, mantener el tipo de cambio fijo. Como muy bien decía José lo más temprano, requisito sine qua non para mantener o para tener la capacidad de mantener el tipo de cambio fijo es tener niveles de gasto público reducidos. Entonces, una cosa va con la otra. Sin embargo, si mañana me llama Arce Catacora para preguntarme y decirme qué puedo hacer, no lo voy a responder como liberal porque tendría que irse para empezar. Pero la respuesta sería márchate. Entre otras cosas. Bueno, podría reducir, sí, de manera significativa el nivel del gasto público. Y eso yo entiendo perfectamente que tendría consecuencias políticas muy difíciles de manejar, pero al mismo tiempo podría salvar la situación de manera considerable y ya para mirar incluso a mediano plazo, porque una vez que reduces lo más importante del gasto público, puedes conseguir financiamiento. Espero que no, eventualmente, del FMI. Puedes conseguir financiamiento, vamos. Y eso que el FMI es algo que no mencionaba más temprano. El FMI tiene una muy buena opinión no solo de Evo Morales y el movimiento al socialismo y todo el periodo que ha gobernado o que se ha impuesto en Bolivia, sino sobre todo de Arce Catacora. Le tiene mucha estima. Incluso celebró públicamente y sin reparos la victoria de Arce Catacora en las elecciones del año pasado. Así que eso tiene que llamar mucho la atención. Entonces, podría haber margen de maniobra si no recurrimos al endeudamiento público externo para seguir gastando, por ejemplo, sino para tratar de empezar a migrar de lo que sería el modelo del movimiento al socialismo implementado con aquello que dijimos el 2006, la nacionalización de hidrocarburos, a uno nuevo, para que la migración de un modelo a otro sea relativamente poco traumática, o para no tener tan serios problemas como por ejemplo los tuvo Ecuador con el famoso gasolinazo o no gasolinazo que hubo con Lenín Moreno al final, creo que hace unos buenos 3 o 4 años, ¿verdad? Al inicio de su gobierno. Pero vamos, no mucho más que eso, porque no hay mucho margen de maniobra, sino es a cambio de un levantamiento popular muy importante, nuevamente y sumado a todos los problemas que ya venimos teniendo desde finales de 2019 en el país. Es una situación verdaderamente compleja. Bueno, yo quería acotar una cosa, ¿no? Ojo con el tema de Arce convertido en un Lenín Moreno. La verdad es que Lenín Moreno no era la gran cosa, o sea, está bien, es un vicepresidente que se volvió presidente entrando por la ventana luego de un fraude electoral, y amén de que mandó preso a parte de la banda delincuencial que estuvo en el gobierno de Rafael Correa, cosa que sí agradezco y que de hecho, aunque no se lo expuso todos los años y todos los juicios,
que debían ponerse. Al menos me da gusto ver cómo un Jorge Glass está en prisión desde hace algunos años, y celebro ver algunos socialistas ahí. Lo cierto es que Lenín Moreno, fuera de eso y de una que otra cosa, es un desastre. O sea, tampoco lo subas demasiado. Está bien que se peleen, pero nuestros países merecen algo mejor que un Lenín Moreno, algo mejor que un Arce peleado con Evo Morales. No, pero es que esa es tu vena política. Yo lo entiendo como Lenín Moreno, viéndolo desde afuera y sin entrar en detalle, fue quien garantizó la transición. Tan sencillo como eso. Y mientras garantice la transición, bueno, y además que sea a cambio de la llegada de alguien como Lazo, pues mejor todavía. ¿Qué más le puedes pedir a alguien como Lenín Moreno? No, es que yo te diría que la llegada de Guillermo Lasso no se debió a Lenín Moreno, sino a pesar de Lenín Moreno. Y bueno, bueno, ok, importante. Ahí están los detalles de ver las cosas de cerca y de lejos, ¿no? De lejos te permite ver algo frío el escenario, de cerca te permite observar detalles que de lejos no se ven. En todo caso, sí, es verdad, o sea, Lenín Moreno jugó un rol, amén de que entró de manera fraudulenta a la presidencia, pero jugó un rol. Pero luego de eso, desastre total. Ahora yo quisiera, porque el programa se está terminando, mi querido Mauricio, que nos cuentes algo en lo que de hecho también me preocupa mucho y que normalmente ha sido un tema común acá en Ecuador, y es hablar del tema de vacunación. Y te pregunto por qué, porque a veces no sé, hoy día me siento particularmente contento después de haber escuchado los resultados de una entrevista que se hizo a Guillermo Lasso el día de ayer por los primeros 100 días de gobierno. Se dijo el día de ayer que ya vacunamos a más de 9 millones de personas en estos primeros 100 días. Fue una promesa de campaña. Rara vez se cumplen las promesas de campaña. E incluso no siempre es conveniente que se cumplan las promesas de campaña. Son socialistas del siglo XXI los que ganan las elecciones o se entran fraudulentamente. Pero luego de ver esto que por primera vez, la verdad, se está convirtiendo el Ecuador en una especie de referente de lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Cuando se hacen tal vez con algo más de decisión o tal vez de mejor manera las cosas. ¿Qué le está pasando a Bolivia en ese marco? O sea, ¿cuántas personas han sido vacunadas? ¿Qué porcentaje de la población ha sido vacunado? ¿Por qué no están funcionando las cosas por allá en ese sentido? Mira, antes que nada, Bolivia está por delante en materia de vacunación, la campaña y el conseguir vacunas, dosis y demás, llevar adelante contratos, etcétera, está delante solamente de Paraguay y Venezuela en la región, para que te des una idea. Tenemos un porcentaje de vacunación completa, es decir, con 2 dosis del 23 y algo por ciento. Pongámosle 24, regalemos algunas décimas a Arce. Tenemos el 24% de la población vacunada con 2 dosis. Con una dosis, el 34%. Es decir, no hay mucha diferencia tampoco. Entonces, lo que se tiene que explicar acá es que Bolivia, por varios motivos, entre los que he mencionado ya, el vínculo con Rusia, Irán y demás, se inclinó inmediatamente por contratar vacunas de Rusia, la Sputnik 5. Perdón, Sputnik B. Ya lo entendí después cómo se llamaba exactamente y por qué. Y Rusia le falló. Y los contratos eran confidenciales, siguen siendo confidenciales. No sabemos cuánto costaron exactamente las vacunas, no sabemos cómo se las administraron, no sabemos a cambio de qué son exactamente, si se paga en especies, si se paga con tierras raras, como dicen muchos, y de manera cada vez más fuerte a Rusia, si se les paga con territorio o qué exactamente, qué es lo que está sucediendo, no lo sé. Pero hace no mucho, hace menos de un mes, Bolivia ha rescindido contratos con Rusia y con AstraZeneca. Entenderás tú que también AstraZeneca produce las vacunas de Sputnik V. Entonces, bueno, rescindió contratos con ellos y al mismo tiempo no le gustó la idea de que tuviera que mantener un vínculo muy fuerte con el mecanismo COVAX. Es decir, con la idea de recibir vacunas de Estados Unidos, para resumirlo de otra manera. Y aún así la recibió. Recibió hace no mucho tiempo la Janssen de Johnson Johnson y fue para zonas periurbanas o para el campo incluso y sobre todo para el Chapare,
como es una dosis, entonces no es necesario forzar a la gente que tenga que venir desde el campo a la ciudad y demás. Facilita mucho las cosas el tener una sola dosis, pero hay muchas cosas sobre las cuales no se lleva cuenta como debería ser. Es decir, no sabemos si son cifras reales, tampoco si los fallecidos tienen una cuenta real y pues pare de contar. Pare de contar, solamente esperamos que sigan llegando vacunas. Se extendió, por cierto, esto no es anecdótico, a pesar de que pueda causar risa, pero es muy serio. Eh, Bolivia fue uno de los primeros países, si no el primero, en que decidió aplicar las segundas dosis como primeras y las segundas y las primeras como segundas. Es decir, invirtió absolutamente todo. Y sobre las Sputnik, había un periodo de vacunación entre la primera y segunda dosis de, casi como con todas, 21 días. Luego las extendió a 90 días, si no me equivoco, y luego las extendió todavía más. Es decir, la incertidumbre se mantiene todavía, pero la gente ya está tan acostumbrada y resignada a la inoperancia del gobierno, en particular con la gestión de la pandemia y de manera más particular todavía con la gestión de las vacunas de Sputnik V de Rusia, que ya está prácticamente como que, bueno, que me toque cuando tenga que ser y punto. Me vacunaron hace más de 3 meses y no sé qué va a pasar, pero bueno, y bueno, la gente anda resignada. Esa es la moral que tenemos ahora mismo tan golpeada. Y con y por cierto, muchas cosas que no hemos mencionado, con toda la serie de detenciones ilegales a militares, policías, ciudadanos, la expresidente Janine Áñez, violaciones de derechos humanos de Arce Catacora y demás, que lo dificultan todo todavía más. Es decir, si acaso tratáramos de conseguir financiamiento con el FMI con seguridad, como está pasando ahora mismo con El Salvador, que Human Rights Watch está exigiendo al FMI cláusulas de derechos humanos a El Salvador para que le terminen prestando fondos. Algo similar podría suceder en Bolivia y podría ser uno de los varios motivos por los cuales Bolivia se resiste a recurrir al FMI, ¿no? Entonces, bueno, el panorama creo que está completo con todo lo que hemos conversado sobre Bolivia y pues espero no haber oscurecido demasiado las expectativas que alguien podría haber tenido sobre Bolivia. Bueno, yo te diría, y porque ahora sí vamos terminando, me imagino, Daniel, el programa, lamentablemente esto le está pasando a Bolivia, pero lección para los ecuatorianos, el socialismo del siglo XXI es una pandemia de la cual es mucho más difícil de salir que la del COVID. Así que hagamos las cosas bien, olvidemos el socialismo, miremos hacia adelante, dejemos atrás eso. Y por otro lado, Mauricio, este mensaje para ti, para los bolivianos en general, de la misma manera que poco tiempo atrás, por poco voltean la página, porque estuvieron a punto caramelo de lograrlo. Esperemos que de manera similar, de un momento para otro, no la vean venir, pero sin embargo aparezca, y aparezca esa luz de libertad, aparezcan esas reformas, aparezca esa cordura que los países o las sociedades necesitan, ya, sobre todo cuando existen personas como tú y otras que tienen las ideas claras y dicen constantemente hacia dónde sí deberían estar encaminados los esfuerzos, ya, de nuestras sociedades. Porque ahí donde hay libertad, hay prosperidad, ahí donde hay prosperidad, hay más oportunidad para todos, y donde hay oportunidades para todos, pues tenemos países mucho más pacíficos, tenemos gente que se levanta con una sonrisa, que sale a trabajar y tiene un mejor día para sus hijos. Mauricio, te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo el haber compartido con nosotros esta mañana. La verdad me da mucho gusto haber escuchado de ti esa lectura de Bolivia y haberlo hecho de manera simultánea, no solamente captando información, sino escuchando la voz de un amigo, de un gran amigo mío, de un amigo boliviano como tú. Y bueno, pues Danilo, en tus manos. Sí, gracias, Joselo. Nomás agradecerle a Mauricio por habernos acompañado, a Radio Morena por el espacio y a todas las personas que nos escucharon en este programa. Nos vemos la próxima semana en Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política.